Hola amigos, bienvenidos a Método Gross, los clásicos. En esta emisión, aquí en mi cocina, vamos a hacer las tradiciones dulces de cada uno de los países. Desde España y sus ensaimadas, la adobo torte de Hungría, nuestras medias lunas marplatenses, todo va a estar en este programa. Y hoy nos toca Australia, un continente país, podríamos decir, muy al sur, donde su idiosincrasia se basa en la inmigración de las distintas corrientes étnicas que llegaron a través de los siglos, y es por eso que su cocina y su pastelería ven reflejado también todas estas ideas y estos pensamientos y técnicas que vinieron de distintos orígenes. Para hoy elegí yo un cake de chocolate, es decir, una torta de chocolate muy húmeda, y unas barritas de chocolate y macadamias, normalmente conocidas como Hedgecock Slices. Serían unas barritas de puercoespín, pero la traducción no tiene nada que ver con lo que son las barritas después en sí. Voy a comenzar con el cake de chocolate. Ustedes saben normalmente cómo se hace un cake o un budín o un queque, que es a partir de manteca batida junto con el agregado de azúcar, huevos y harina. En este caso, la receta es totalmente distinta y es una de las particularidades que tiene. Vamos a partir, tanto para el budín como el cake, como para lo que va a ser la cobertura, vamos a partir de un almíbar. Sí, a partir de agua y azúcar, eso va a ser la base de la torta. Por eso, colocamos agua, azúcar, azúcar común, azúcar blanco, cacao amargo, manteca y bicarbonato de sodio. A ver que la receta es súper original y realmente uno no se imagina que después de todo esto pueda llegar a surgir un cake muy húmedo y súper oscuro. Esto lo tenemos que cocinar como un almíbar durante 2 o 3 minutos, ¿no es cierto?, para que hierva, y eso lo que va a lograr que el cacao, en presencia del bicarbonato, se vaya poniendo mucho más oscuro. Y entonces después la torta, aún utilizando cacaos de baja calidad, logre tener un color oscuro. Si el cacao es de baja calidad, lo que no vamos a poder aumentar es su sabor, va a seguir tal cual, pero sí vamos a intensificar su color. Cuando yo probé esta torta en Sydney y compré el libro y leí la receta, dije, seguramente debe ser esas tantas recetas publicadas en los libros para que nunca jamás obtengamos un resultado positivo. Pero sin embargo, con el tiempo, después un día decidí probarlo y comprobé que la torta realmente salía. Así que toda esa mala versión que había tenido en su inicio cuando leí la receta realmente no se llevó a cabo. Es una forma, van a ver, muy simple para hacer un budín realmente increíble. Vamos a dejar que esto hierva un poquito y mientras vemos cuáles son los ingredientes que siguen. Tenemos que tamizar harina de trigo, con una pizca de sal, como siempre ponemos en casi todos los cakes. Bueno, vamos a poner una pizca de sal fina, que es generalmente así. Y lleva polvo de hornear, es decir, lleva bicarbonato en el almíbar y lleva polvo de hornear, con lo cual vamos a tener un doble efecto leudante. No se imaginen que esto va a triplicar el volumen por ser así, sino que ese bicarbonato ya puesto en el agua, prácticamente el único efecto que va a surgir es cambiar el pH del almíbar que yo estoy realizando. No va a tener un efecto después de leudante. En cambio, el polvo de hornear o el polvo leudante, sí. Y después tenemos vainilla y tenemos huevos. Yo tengo que recibir ese almíbar sobre un baño de María. Entonces vamos a buscar el baño de hielo a la heladera. Acá. Y de paso también traigo el molde. El baño. Ahí. Y ya tenemos, entonces, a ver qué pasa con este almíbar. Ahí ustedes van a encontrar enseguida una espuma que monta la superficie propia del bicarbonato. Tienen que cuidarlo mucho. ¿Ven cómo enseguida trata de salir del recipiente? Si pasaron 2 minutos que esto ya hirvió, entonces lo podemos directamente retirar del fuego, apagamos el fuego
y lo vamos a llevar al baño de hielo. Entonces ahí, en un momento de tiempo, ya directamente bajamos la temperatura, porque de otra manera, imagínense que enseguida cocinaría huevos. Entonces nosotros no podemos ahora mezclarle la harina y el resto de los ingredientes. Tenemos que enfriar un poco la preparación. El molde para esta cantidad de masa es un molde de 20 por 30 centímetros. Y la torta va a tener unos 2 a 3 centímetros de altura de masa. Después el resto sí puede ser todo el glaseado que vayamos a darle. Cuando haya bajado la temperatura y ustedes vean que está a temperatura ambiente, entonces podemos continuar haciendo la torta, pasando la preparación, este almíbar de chocolate, a un bol y agregando el resto de los ingredientes. Lo mismo, si ustedes tienen tiempo en la cocina y quieren hacer el almíbar previo y dejarlo en la heladera, la torta después va a ganar mucho más en lo que es la miga. Acá, esencia de vainilla, huevos y la harina tamizada con el polvo leudante. Es una torta que tiene un procedimiento rústico, le diría, por supuesto, para hacerlo, porque es raro que nosotros hagamos todo como un licuado, ¿no es cierto? Y que después eso se transforme en un cake. Pero bueno, forma parte de lo que les contaba hoy. Unimos todo bien. Si quieren, pueden con la batidora batir durante 1 minuto para que la torta realmente se integre. Y después ya directamente podemos volcar en el molde y llevar al horno. Ahí nosotros ya estamos. Listo. La consistencia, como les había anticipado, ven, es súper líquida. Y esto ahora va a hornearse. También podrían utilizar moldes pequeños de estilo de muffins, como para hornear la masa. Y se presta perfectamente. Vamos a hacer llegar a todos los bordes, no hace falta una espátula, por supuesto, y esto lo vamos a llevar al horno. Un horno 175-180 grados durante aproximadamente unos 30-35 minutos. Parece muchísimo, 30-35 minutos para una preparación tan chica en tamaño y en cantidad de masa, pero sin embargo es algo que necesita hacer todo ese proceso dentro del horno, de primero que el cacao se transforme y se haga mucho más oscuro, que la torta se cocine y que todo quede perfectamente listo. Así que con un palito de brochet ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que la preparación está lista. Vamos a hacer un poco de orden y preparamos. ¡Qué ruido! Después va a ser el glaseado que va a ir por encima. Ese glaseado, tal cual les adelanté hoy, va a ser del mismo estilo de lo que fue la masa. Es decir, un almíbar de manteca que después se va a unir a un... Vamos a trabajar acá, que vamos a tener más fuego. Un almíbar de manteca que después se va a unir a azúcar impalpable. Y es un glaseado que nos va a servir para múltiples propósitos. Porque nosotros vamos a poder tener ese glaseado, como su palabra lo indica, como para bañar una torta que quede perfectamente cubierta, o lo vamos a poder utilizar también para trabajarlo como si fuese una ganache, es decir, como una crema de chocolate. Entonces es muy útil desde el punto de vista de cómo podemos utilizarlo. Acá yo agregué agua, azúcar y manteca o mantequilla, que la vamos a fundir hasta que el almíbar se haga. Y ese almíbar caliente de manteca yo lo voy a recibir después sobre azúcar impalpable y cacao amargo tamizados. Como lo voy a poner sobre un baño de María, prefiero elegir un bol de metal porque va a conducir mucho más rápido el calor. Vamos a sacar harina y colocamos por un lado el cacao, el azúcar impalpable y el resto de cacao ahí. Hasta acá, ahí escucho que el almíbar empieza a hacerse.
Esto por supuesto que así está neutro en sabor y necesita, si ustedes quieren, agregarle algo de alguna esencia o de granos de café o unas estrellas de anís. Todo eso lo pueden hacer. Lo que pasa es que lo que prefería era hacer así la torta tal cual en su versión más clásica. Vamos a ver acá el almíbar. ¿Ven? El azúcar funde y la manteca, lógicamente, también. Entonces, es cuestión de que todo llegue a fundirse. No necesitan esto cocinarlo ni 3 ni 4 minutos directamente. Una vez que todo ha fundido, así, hirviendo, lo vamos a llevar sobre el azúcar impalpable. Es muy parecido a lo que son los glacés clásicos, que uno calienta un poco de agua y hace agua hirviendo sobre azúcar impalpable con unas gotas de limón y puede tener un glaseado simple. Esto es exactamente lo mismo. Fíjense la espuma que hace la manteca y ahí entonces ya puedo venir sobre el lecho este de azúcar impalpable y cacao. Acá. ¿Sí? Y lo unimos rápidamente. En este punto, si ustedes tienen la torta lista, pueden llegar a glasearla. Y esta preparación, al tener tanta cantidad de azúcar impalpable ahora, imagínense que son todos microcristalitos de azúcar que están dispuestos a recristalizar. Es decir, van a cubrir la torta y enseguida se van a fijar, como hacemos con los clásicos glaces simples. Pero van a ver que esto puesto en hielo, después de un tiempo, cambia radicalmente su textura y nos sirve para otras cosas. Entonces, colocamos sobre hielo y vamos a esperar a tener una masa lista para después poder continuar con la preparación. Esto, ya les digo, cuando lo prueben después no van a dejar de hacerlo porque realmente vale la pena 100%. Y ahora vamos a hacer esas barritas con chocolate y con macadamia. Esas barritas que cuando las vean después cortadas les va a recordar mucho al salame di Trento, que es una preparación típicamente italiana, hecha con manteca, azúcar y otras cosas en el interior que a veces son galletitas y a veces son frutas secas o desecadas. Vamos con la leche condensada y el chocolate a fuego. Vamos a usar acá. La leche condensada, por supuesto, le va a aportar azúcar, el chocolate también. Esto lo vamos a calentar y el calor del recipiente y el de la leche condensada van a ser los encargados de fundir el chocolate. Yo, como estoy usando un chocolate belga en pastillas, entonces es mucho más fácil después fundirlo. En materia de chocolates, siempre en pastelería chocolates coberturas, es decir, chocolate que se va a fundir sin el agregado de nada extra. Tiene una gran cantidad de manteca de cacao, la cual hace que después esas barritas se fijen cuando entran a la heladera y después las podamos cortar bien. Acá tenemos la leche condensada. En cuanto calienta, nosotros podemos ya volcarle el chocolate y lo vamos a fundir. Voy a buscar la manteca, bajo el fuego y voy a buscar la mantequilla o manteca que tenemos acá. Vamos a agregarla ahí. Y tenemos, ahora sí puedo bajar el fuego porque es rapidísimo. Cuando trabajamos con chocolate cobertura es muy poco el tiempo de fusión, por eso lo elegimos, porque no se va a hacer nada arenoso y rápidamente va a fundir. Todo esto lo retiramos porque no necesito más nada de calor. Y ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que le vamos a agregar a esta preparación? Por un lado, pasas de uva. Las pasas de uva, en este caso son pasas de uvas moscatel de un tamaño muy grande. Y tenemos nueces de macadamia, que son muy clásicas de todo lo que es Australia y también del sudeste asiático. Y entonces esas macadamias las representarían
muy bien como país. Pero también hay muchísimos lugares donde no se consiguen, entonces lo ideal para la combinación serían maníes tostados. También podrían ser almendras y avellanas, pero los maníes tostados funcionarían muy bien. Y después tenemos galletitas, cualquier tipo de galletitas que ustedes decidan, sobre todo las que son menos dulces y mucho más sequitas. Las vamos a partir, puede ser con un palote o bien con un cuchillo. Y así tenemos estos pedacitos. Esto después absorbe todo lo que es la manteca, lo que es los líquidos que tenga de la leche condensada y los van a lograr tener unas barritas fáciles de cortar. Son riquísimas, imagínense qué bueno un día de invierno, las barritas y ya se sirven alguna bebida espirituosa como para alegrar el alma y tenemos listas las barritas. Hablando de bebidas, hoy tenemos un invitado que nos va a después armonizar esta preparación con algo que él después nos va a contar. Las galletitas, colocamos las macadamias, las pasas y si quieren le pueden agregar algo de maníes. Entonces, sean estas barritas o sean las Nanaimo Bars que ya les nombré antes, pueden ustedes trabajar con estos productos que, por supuesto, no hay quien se resista, ¿no? Estas combinaciones ahí. Y todo esto que ahora está así fluido, después va a endurecer en la heladera. Entonces, un molde que tenga paredes como para que vaya conteniendo la preparación. Vamos a colocar, este es de 22 por 22 y tiene 2 centímetros de altura. Entonces tenemos un muy buen margen para poder armar. Acá, ahí. Y con un papel de aluminio lo tapamos, lo presionamos para unir todo y después no queda más que llevarlo a la heladera y así cortar cuando estén frías las barritas de chocolate y macadamias. Vamos entonces al paso a paso para ver cómo hacer estas recetas. Cake de chocolate. Hacer un almíbar con 250 centímetros cúbicos de agua y 330 gramos de azúcar. Agregarle 125 gramos de manteca, 30 gramos de cacao amargo y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Cocinar sobre fuego hasta hervor. Enfriar sobre hielo. Tamizar 230 gramos de harina con 15 gramos de polvo de hornear. Agregar los secos a la preparación junto con 2 huevos y esencia de vainilla. Batir la mezcla por 1 minuto. Colocar en un molde de 20 por 30 por 4 centímetros. Cocinar a 175 grados por 30 a 35 minutos. Para el glaseado de chocolate, hacer un almíbar con 60 centímetros cúbicos de agua, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de manteca. Llevar a hervor por 2 minutos. Tamizar 180 gramos de azúcar impalpable con 30 gramos de cacao amargo. Volcar el almíbar caliente y unir con batidor. Para las barritas de chocolate y macadamia, calentar 200 gramos de leche condensada. Agregar 400 gramos de chocolate semiamargo y fundir. Unir 150 gramos de manteca. Retirar del fuego y pasar a un bol. Agregarle 300 gramos de galletitas dulces, 150 gramos de frutas secas y 100 gramos de pasa de uvas rubias. Moldear en un marco de 22 por 22. Enfriar y cortar en barritas. Estoy acá cortando los bordes del cake de chocolate para que entonces se vea perfectamente todo el color, esa oscuridad, la intensidad del chocolate. Y después tenemos acá el mismo glaseado que habíamos hecho, pero ahora
frío. Recuerden que lo pusimos sobre baño de hielo. Y si nosotros lo batimos, vamos a ver cómo ese glaseado cambia completamente la textura y se convierte, como les dije, parece una ganache montada. No se confundan, acá hay mucha cantidad de azúcar, así que podemos pensar que tiene más sabor a chocolate del que realmente tiene. Es azucarado. Y esto va a ser después la cobertura directamente de nuestro cake. Entonces, esta la vamos a pasar ya a la bandeja de presentación. Torta muy húmeda. Vamos a decorarla ligeramente. Ponemos 1 o 2 cucharadas para que quede bien abundante la cobertura. Y después tengo unos rulos de chocolate blanco, chiquititos, así como si fueran unas escamitas, como para terminar la decoración. La torta al estilo rústico, como es habitual en Australia. Acá estos curds de chocolate blanco. Y si queremos darle un aire quizás de Navidad, podemos con unos glitters de azúcar roja y unas mentas glaseadas perfectamente sobre los rulitos de chocolate. Van a quedar muy bien. Entonces tenemos como una torta. Podemos convertir este cake de Navidad de Australia en una torta de Navidad. Vamos a la mesa. Me está esperando Sebastián Maggi, que es especialista en maltas, y vamos a ver qué hacemos con este chocolate. ¿Y con qué lo vamos a hablar, Sebastián? Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, bienvenido. Bueno, para este cake en particular, lo que considero más apropiado es un whisky de Malta de las islas, particularmente o de la zona de Speyside en Escocia. Es un producto más complejo y que abunda en los frutos secos, y eso posiblemente quede bien. Combinaría bien con las barritas, ¿no? Bien. Que estábamos. Perfecto. Cuando te referís a las islas, siempre estamos hablando de Reino Unido, o hay maltas de distintos países. Claro, tenemos dentro de Escocia es una isla, ¿no? Pero digo, referente a las islas son el archipiélago de las Hébridas, particularmente, que eso es hacia el Atlántico. Tenemos distintas islas que se caracterizan por hacer whiskies muy ahumados, con mucha turba. Y entonces la persistencia en boca del producto es mucho más larga y el ahumado es lo característico. Son estas maltas que suelen pincelar algunos de los blended que encontramos en el mercado, pero que ahí se encuentran sutilmente atenuados por otros whiskies. Están las costumbres del hielo, el agua, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que conviene? ¿Hay ocasiones para una cosa o para otra? Sí. O sea, cómo tomar un whisky va a depender de cada uno, pero lo que sugerimos en este caso es, si el whisky va a tomar lugar de un digestivo en este caso, o acompañando un after dinner, o sea, con un postre, lo ideal sería lo más puro posible. O sea, por ahí un chorrito de agua fría como para enfriarlo un poco, o dejar un hielo un ratito y luego sacarlo, pero no restarle intensidad al producto, ¿sí? Quizás con una mayor cantidad de agua fría le daríamos un valor aperitivo al producto y sería para otro momento, en otra ocasión. Gracias, Sebastián, por haber venido, y a ustedes los espero en el próximo Método Gross, los clásicos. Nos vemos. Gracias. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.